¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Últimas 72 horas. Información de interés. Mira lo que dice el ministro de la Defensa. Vamos a dejarte el audio y el video para explicarte qué hay detrás de todo esto, de esta información. Vamos a colocártelo aquí desde el inicio. Adelante. Fíjense lo que ha hecho la aviación militar, el trabajo que ha venido haciendo todos los días. Ahorita en estos días rompimos récord, en menos de 72 horas, 3 aviones. Ahí lo dijo claramente el ministro de la Defensa. 3 aviones ingresaron a nuestro territorio, para abajo. Para abajo. Mandaron a los Sukhoi, mandaron a nuestros bombarderos para abajo, a nuestros aviones caza para abajo. ¿De dónde vienen los aviones? Del vecino país. Nosotros tenemos allí 2.300 kilómetros de fronteras. 2.300 kilómetros de frontera. No es cualquier cosa. Los gringos con México tienen 3.200 y no hayan qué hacer para detener el tráfico de la blanca, de armas, de migrantes, de personas, de trata, de todo tipo. No hayan que hacer los gringos. Imagínense nosotros con 2.200, con el primer productor de la blanca del mundo, que tiene 9 bases militares custodiando la isla Harina para que produzcan bastante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que quieren agarrar Venezuela como corredor franco para ingresar al Caribe. ¿Y qué es lo que hacen estos señores? Contratar y tratar de incursionar con paramilitares en el territorio venezolano, sobre todo en las zonas boscosas, en las principales avenidas troncales del país, para que le dé control de esa cantidad de malandros y sacar la blanca por allí por el Caribe. Ha sido todo esto un esfuerzo enorme, porque si Venezuela no se hubiese armado a partir de 2010 con todas las de la ley, ya los gringos probablemente nos hubiesen tumbado. Entonces, ¿qué es lo que se te pone aquí de manifiesto? Que en las últimas 72 horas han derribado a estos aviones, cargados de la blanca, con pistas clandestinas. Increíble la cantidad de pistas clandestinas que prácticamente día a día el ejército tiene que inutilizar. Eso no es fácil, dar con esas pistas clandestinas, con ingeniería de todo tipo, con balizaje de todo tipo. Bueno, para eso están nuestros sistemas de defensas antiaéreas, para intentar ver la cantidad. Porque ¿qué es lo que hacen? La traen de Colombia, se meten en esas pistas clandestinas y de allí la distribuyen por las distintas troncales para que llegue al Caribe, o utilizar esto como ruta franca y segura para el Caribe. No es fácil, y ahí vemos imágenes de cómo se inutiliza y de cómo se bloquea esas cantidades de pistas en más de 2.300 kilómetros de frontera. Y tenemos un ejército que se prepara todos los días. Aquí no se puede, el ejército de Venezuela no se puede dormir un segundo. Aquí no han hecho golpe de Estado, nos han metido campamentos, nos han metido ataques de todo tipo, nos han metido drones, nos han infiltrado. Hasta gringos han mandado para que se infiltraran en los distintos espacios, sobre todo de los servicios públicos. Pistas clandestinas que te quedas loco por el nivel de cómo la construyen, cuándo la construyen en tiempo récord. Y nuestros aviones tienen que estar allí a la perfección, listos para el ataque. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que mostrar, aunque sea una partecita pequeña de nuestros dientes, o no lo vamos a mostrar. Los gringos no lo muestran, los rusos no lo muestran, los persas no lo muestran, los franceses lo muestran, Corea del Norte lo muestra, los japoneses también muestran sus dientes como órganos de disuasión. Para el que quiera penetrar nuestro territorio, sabe con qué se va a conseguir. Y no va a ser mantequilla, no va a ser mantequilla. Son 4 millones de milicianos que están por allí, armados hasta los dientes. Y todo el sistema de defensa más poderoso de América Latina. No hay ningún sistema de defensa que lo pueda superar. Y aquí vemos la cantidad de pistas
que se están inutilizando todo. Y vienen unas elecciones y Escudo Bolivariano tiene que estar pendientes con esos sabotajes, porque aquí atacan de todos puntos. Miren, ¿cómo tú detectas esto? Esto tiene que ser con sistemas poderosos de detección para poder cuidar todos estos espacios. ¿Cómo los cuida? Bueno, de esa forma. No ha sido fácil la guerra híbrida que se llama contra nuestro país. No solamente nos han bloqueado, no solamente nos han desmantelado la principal industria, no solamente nos han quitado todo espacio para el comercio de medicina, de alimentación, sino que también nos han atacado con guerra híbrida, con sabotajes permanentes. Y por eso es que Venezuela está construyendo con su tecnología drones artillados, los primeros de América Latina. Está reparando todo tipo de helicópteros. Está reparando todo tipo de tanques, todo tipo de armamentos, todo tipo de municiones. Hay que armarse. Eso es definitivo. Si tú quieres que los gringos al menos te respeten, tienes que estar armado hasta los dientes. Ah, bueno, si no te armas, bueno, los gringos van a hacer contigo lo que le da la gana. Si tú quieres proteger los recursos que tenemos en nuestro país, tienes que tener una fuerza armada total, completa. El que se quiera meter, bueno, que se meta. El problema es cómo va a salir luego del territorio. Ese va a ser el problema. Así que, mosca, cuidado con todo esto que está pasando en los últimos días. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.